Hola, muy buenos días a todo el mundo. De nuevo, estamos aquí una vez más para explicaros cosas prácticas, directas. Vamos a aprovechar de verdad esta hora, escasa hora que tenemos para ver cosas interesantes y que os ayuden, sobre todo que os ayuden. Tengo conmigo a mi compañera Isa. Hoy nos vamos a dividir un poco más la tarea. La última vez intervino ella más. Esta vez vamos a estar a la par porque hay una parte mini teórica muy breve, lo prometo, que voy a decir al principio. Hola Isa, buenos días. Hola, buenos días Vicente, buenos días a todos. Bueno, gracias por acompañarnos de nuevo. Ahora os vamos a contar, bueno, qué es lo que vais a ver hoy en esta sesión práctica y, bueno, esperamos cumplir otra vez con vuestras expectativas. Muy bien, pues bueno, respecto a las preguntas, haremos lo posible, sobre todo yo, por leerlas y trasladárselas a Isa mientras está haciendo el flujo de trabajo en la demostración en vivo del producto. Y recordad que tenéis la grabación disponible después, si alguien tiene que salir o hay un montón conectados ahora, pero si al final tenéis que atender cualquier urgencia, no os preocupéis que os haremos llegar la grabación. Hablando de asistentes y apuntados, os tengo que decir que cada vez hay más interesados, interesadas en estas sesiones. Os he hecho un código QR para que accedáis a la playlist de Genial, de nuestros talleres, y podáis recopilar información que ya hemos dicho. Probablemente la información de hace un mes quede desactualizada pronto, con lo cual os invito a que entréis y la veáis porque esto es una cosa imparable y la verdad es que pues nosotros tratamos de ir a la par, ¿no?, de la tecnología. Respecto al día de hoy, voy a tratar de, en mi parte, unir Teatro Lope de Vega de Madrid, Leonardo da Vinci y el Bulli. Esta es mi función, ahora veréis cómo. Respecto a Isa, va a hacer una demostración más pegada a vuestro día a día. Respecto al Teatro Lope de Vega de Madrid, es por el número de asistentes. Realmente estaríamos ya llenando la sala prácticamente, o el Palacio de Congresos de Valencia, el de Norman Foster. Así que a la próxima vamos ya por el Liceu de Barcelona o un Palacio Euskalduna, por ejemplo. Voy a empezar con Leonardo da Vinci, que es lo que os había prometido. Dijo dos cosas para mí muy importantes. La primera es más conocida, la segunda no tanto, pero resumen un poco nuestra línea en cuanto a diseño y desarrollo de productos, porque vamos viendo cómo se va sofisticando la tecnología, cómo van entrando más factores en juego y los grandes actores del panorama de la inteligencia artificial están cada vez construyendo arquitecturas más complejas, pero nuestra labor siempre tiene que ser simplificarlo, simplificar esa sofisticación y al final trabajar con humildad, que es lo que viene a decir la última frase, la segunda, cuando él estaba a punto de morir, 1519, mencionó nada menos que esto. O sea, absolutamente increíble y desconcertante. ¿Cuál es el contenido de la sesión? Dos grandes bloques. ¿Qué estamos resolviendo ya y qué queremos resolver? En los dos casos vamos a ver casos reales muy preparados por nosotros para que veáis qué huecos puedo rellenar en vuestro día a día y cómo os podemos ayudar. Estamos resolviendo a día de hoy un gran número de respuestas que nos estáis haciendo en el escenario de tres patas que tiene a día de hoy en la gama Genial: buscador, jurisprudencia y docs, Genial Juris y Docs Plus. Y somos capaces de resolver un mayor número de flujos y casos complejos, siempre con calidad y permitiéndoos siempre tener la última palabra, como sabéis, mediante la validación inmediata de la fuente legal que con tanto mimo prepara Lefebvre siempre. ¿Cómo lo estamos haciendo? Nosotros hemos dado ya el paso hacia la IA agéntica, que es un concepto que se viene desarrollando en los últimos meses en general, en la industria, frente al ya punto de vista de la IA generativa tradicional, entre comillas. Esto tiene una velocidad muy grande. Las dos comparten base tecnológica, los modelos de lenguaje, pero son diferentes. Nosotros queremos aprovechar la IA agéntica porque es diferente en el comportamiento, en sus capacidades y en su propósito funcional. Y el sector legal necesita
una adaptación de la IA agéntica porque responde mejor a vuestros casos complejos, a vuestros asuntos. ¿Por qué? Pues porque necesitáis planificar y elaborar estrategias, porque necesitáis razonar y que se os razone la respuesta, y después porque tenéis muchos pasos que cumplir en vuestro día a día, como ahora veréis en el caso circular que va a hacer Isa, ejecutando múltiples pasos. Un ejemplo, genera un contrato a partir de una instrucción. Esto es algo típico que se puede hacer en cualquier IA a día de hoy. Si es en el sector legal, con nosotros vendría con Fuentes, por supuesto, pero la IA agéntica que nosotros implantamos, ¿qué hace? No solo redacta el contrato, sino que te busca normativa aplicable, compara con documentos previos subidos por vosotros ya existentes en la base jurídica y solicitando revisión legal. Recordad que si se va a enviar la grabación, me lo pregunta un usuario, lo he visto ahí en un momentito, no os preocupéis que todo esto lo vamos a enviar, la grabación y el PDF de la presentación. La organización de la IA agéntica en nuestro caso supone al final un sistema multiagente. Esto es un poco abstracto, voy a terminar pronto, lo prometo. El concepto de agentes IA es muy importante. Al final vosotros no notáis nada, solo hay una pequeña línea verde que identifica al agente que entra en acción, pero lo importante es que todo lo que nosotros montamos por detrás os ayuda porque es algo experto en una tarea designada en la fuente a la que debe acceder. Vosotros pedís y el agente de forma autónoma interactúa, se coordina entre otros agentes y colabora porque tiene un comportamiento gracias a unas instrucciones específicas que nosotros le damos y a un conocimiento determinado que es la fuente legal, que es nuestra gran baza y nuestro gran apoyo. Podemos saber qué agente tiene que actuar en cada momento en función de lo que vosotros pedís. Por tanto, vosotros tenéis que limitaros a pedir, a comportaros como profesionales legales. No tenéis que pensar en qué agente utilizar, ni en qué rol pedirle, ni en nada de lo que se enseña en los cursos de prompting, porque nosotros lo adaptamos. Y al final ves que la experiencia es fluida, es simple, como decía Da Vinci, refiriéndose a la belleza de las creaciones. Al final, oye, todo fluye, cada cosa tendrá su matiz, porque vosotros veréis que esta fuente tiene determinada observación que hacéis, porque vosotros sois los que estáis supervisando todo eso. Tenemos 9 agentes a día de hoy. Al agente de búsqueda, que está centrado en indagar en nuestras fuentes para ponerlas a vuestra disposición. El agente de jurisprudencia, que os ayuda a articular una estrategia legal, sobre todo a partir de hechos similares o idénticos a los vuestros, que es súper importante. El agente de redacción, que es capaz de crear documentos desde cero, subir un documento. Todo esto lo vimos en profundidad en la anterior sesión, hace un mes, y no me voy a extender. Revisión, para subir, por ejemplo, un documento y pedirle que sea revisado con un artículo determinado de una norma concreta. Agente de análisis documental, simple o múltiple, es decir, se pueden subir 2 documentos, por ejemplo, y compararlos, 2 contratos, dos convenios colectivos, imaginemos. Y luego estos 3, por último, análisis normativo. Te puedes escribir a la herramienta una norma concreta y pedirle que te la explique, un artículo concreto. Verificación de citas, que es espectacular para extraer las disposiciones legales y las resoluciones judiciales contenidas en el documento que se sube. Y además te dice, lógicamente, cuál es el estado de vigencia. Y el agente GPT que lo ponemos en marcha pues, para aprovechar su conocimiento en tareas del día a día, pues una traducción, una elaboración de un correo electrónico, una extracción de datos sin más, sin estar pegado a nuestra fuente, etcétera. Ahora es el momento de dar paso a Isa, que se va a encargar de hacer, como digo yo, el círculo perfecto para explicaros con sentido legal cómo introducir un caso en la herramienta. Vale, pues vamos a comenzar y bueno, nada, simplemente deciros que como os ha dicho Vicente, el aula se va a dividir en 2 partes. En la primera de ellas vamos a ver cómo podemos utilizar los agentes de Genial que os acaba de explicar para resolver un caso. Como no podemos abarcar todas las materias y todas las áreas, hemos elegido un caso que seguro de alguna forma u otra os va a resultar familiar a todos. Sobre todo lo que pretendemos hoy es inspiraros, daros ideas para que podáis aplicar luego en vuestro día a día.
Y bueno, simplemente deciros, ahora os voy a contar el caso en detalle, ¿vale? Para que veáis cómo utilizamos los agentes, pero todo lo que vamos a ver en profundidad lo tenéis en todas las aulas abiertas que ya hemos ido realizando estos meses. Y nada, dicho esto, vamos a comenzar, ¿vale? Os voy a contar el caso para que veáis, como digo, a través de los agentes, cómo podemos ir resolviendo nuestro día a día, ¿no? Con un caso de ejemplo. Imaginaos, recibimos un correo por parte de nuestro cliente, un correo electrónico, donde lo que me va a indicar es que, bueno, pues su proveedor de la página web está incumpliendo el contrato, bueno, en concreto el plazo de entrega que tienen estipulado en su contrato. Este cliente me ha adjuntado en este correo electrónico el contrato que tiene firmado entre ambas partes y, bueno, también me ha comentado que, por supuesto, el prestador ya ha incumplido este plazo de entrega, que no ha entregado la página web en el tiempo establecido y que además ya mi cliente, bueno, pues ha intentado notificarlo y subsanarlo, ¿vale? Bueno, pues, con notificaciones previas. Por lo tanto, una vez que ya tenemos el caso sobre la mesa, como os digo, vamos a intentar resolverlo con la ayuda de los agentes de Genial. En primer lugar, como os estaba diciendo, lo que tengo disponible es el contrato de mi cliente. Por lo tanto, vamos a comenzar a revisarlo y quiero prestar atención en concreto a 3 puntos de este contrato, ¿vale? Que van a ser las cláusulas sobre plazos de entrega, las penalizaciones por retraso y si hay causas justificadas para el incumplimiento. Como os digo, lo que necesito en primer lugar para comenzar con este caso es analizar el contenido del contrato. Por ese motivo vamos a empezar con Genial Docs Plus. Genial Docs Plus forma parte del sistema multiagentes. Aquí, bajo este paraguas de Genial Docs Plus, que es un único chat, van a interactuar hasta 7 agentes, todos ellos especializados principalmente en documentos legales, ¿vale? Desde la redacción, el análisis y la revisión. Como os estaba diciendo, lo que tenemos es un contrato que este cliente nuestro nos ha remitido. Lo que vamos a utilizar en primer lugar es el agente de análisis documental para poder obtener toda la información. De tal modo que vamos a añadir desde aquí este contrato y sin yo hacer nada, simplemente voy a lanzar el contrato ya al chat para que intervenga el agente de análisis documental. Os estaba comentando Vicente al principio que cada uno de los agentes tiene ya predeterminado por nosotros unas instrucciones, un comportamiento y una fuente a la que acudir. En el caso del agente de análisis documental, la fuente va a ser siempre el documento que nosotros le aportemos, ¿vale? Le vamos a dar un conocimiento propio que, como digo, va a ser nuestra documentación. Y con este documento el agente ya tiene unas instrucciones para empezar a generarnos y para ejecutar tareas. ¿Vale? Ahora, en cuanto el agente procese el documento, lo que nos va a generar en primer lugar va a ser un resumen del documento, del contenido del documento y también nos va a generar ya directamente unas preguntas. Dame un segundo porque como estamos en casa haciendo el webinar, a ver, vamos a ver. Bueno, perdonad un segundito, las cosas del directo ya sabéis. Sí, lee documentos PDF, que he pillado al vuelo una pregunta. Vale, perfecto. Como os decía, el agente que está interviniendo es el de análisis documental. Este agente tiene predeterminado que tiene que procesar nuestro documento, esa va a ser su fuente de conocimiento, y generarnos algo, ¿vale? De manera automática, este agente, sin nosotros tener que hacer nada, nos va a dar ya un resumen del contenido del documento. Y además, de manera automática también nos va a generar unas preguntas que nos van a acercar o nos van a ayudar a comprender el documento. Como a mí lo que me interesa, ya os lo he contado, es averiguar información sobre el plazo, sobre las cláusulas, sobre las penalizaciones, vamos a clicar en esta pregunta, ¿vale? La pregunta del plazo para saber exactamente cuál es el plazo que está preestablecido en nuestro documento. Ya directamente me está diciendo que hay un plazo de 45 días y además ya me está dando unas indicaciones que hay unas causas de fuerza mayor. Necesito más información de este documento. Una de las tareas que podemos ejecutar a través del agente de análisis documental son estas que nos encontramos aquí abajo. Ya están también predeterminadas por nosotros y tenéis diferentes tareas especializadas en el análisis de documentos, pues desde la comprensión, extracción de información, comunicación y revisión. Fijaos, lo que queremos siempre es que los agentes nos puedan ayudar lo máximo posible en el análisis de cualquiera de los documentos. Si no tenéis mucha idea de cómo pedir pues una tarea, de cómo ejecutar una tarea,
el asistente de tareas personalizadas precisamente lo que nos va a proporcionar son unas tareas, unas peticiones específicas sobre el documento que hemos subido. Por lo tanto, este agente lo que me va a decir es, mira, este documento es lo que me has proporcionado, que es un contrato, y te voy a presentar una serie de tareas que te van a poder interesar porque son tareas específicas para el análisis de contratos, ¿no? Que es lo que acabamos de subir. Si hubiéramos subido una demanda, por ejemplo, pues estas tareas cambiarían. Si hubiéramos subido una carta de despido, exactamente lo mismo. Este agente, como la fuente de conocimiento es el documento que hemos subido, se va a ir adaptando a lo que le vayamos proporcionando, ¿vale? Y a lo que le vayamos pidiendo. Entonces, en este caso, como estáis viendo, hay diferentes tareas que me está facilitando. Yo me quiero centrar en la 4, que me está hablando de los plazos de los pagos. También me interesa la 5 porque no solo habla de los aspectos económicos, sino también de nuevo de plazos y de penalizaciones. Y además también, por ejemplo, la 7, donde hablamos de cláusulas de finalización del contrato. Como os digo, la idea es que de manera rápida podamos ejecutar estas tareas. Bueno, pues simplemente en el chat se las pido para que, de nuevo, con la fuente de conocimiento que es nuestro contrato, bueno, pues el agente me vaya dando esta información. Fijaos, rápidamente, ¿no? Que es lo importante, estoy viendo toda la información del contrato que acabo de subir para ya tener una visión global, que es lo importante de nuestro documento, y a continuación utilizar, como vamos a hacer ahora, el resto de agentes para seguir ampliando la información. Simplemente para que lo veáis un poquito, las tareas que hemos ejecutado nos están hablando de los plazos, ya me va dando más información de la que tenía previamente, bueno, cuáles son los pagos como se han estipulado en el contrato y me habla también de las condiciones resolutorias que tenemos incluidas como cláusulas en el documento. ¿Vale? Exactamente lo mismo en la 5 con las informaciones que he ejecutado. Y por último, aquí lo que me interesaba principalmente es conocer e identificar cuáles son estas cláusulas que tengo en el contrato de mi cliente donde hablan de la finalización del mismo, ¿vale? Y cuáles son las condiciones que ya están estipuladas. Como os digo, ya tenemos toda esta información que con los agentes, en concreto el agente de análisis documental, bueno, pues me ha permitido rápidamente situarme en la información, ¿no? Que tengo que manejar a continuación para buscar en la base de datos. A continuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como vamos a continuar con el análisis del caso, lo que vamos a utilizar son dos agentes más para la resolución del mismo. En concreto, vamos a ir a la parte inicial de nuevo. Ahora vamos a utilizar Genial Buscador, que es nuestro agente de búsqueda legal, y Genial Juris, que es nuestro agente de jurisprudencia. ¿Por qué voy a empezar por Genial Buscador, por el agente de búsqueda legal? Porque yo ya tengo mi punto inicial, ya sé lo que necesito buscar, ¿no? Pero claro, para poder continuar con el caso, lo importante ahora es conocer el panorama actual. Necesito información actualizada. Por eso voy a empezar ahora con el agente de búsqueda legal para poder conocer en profundidad pues el estado actual, por ejemplo, de la normativa, bueno, pues utilizar conocimientos actualizados, ¿no? En este agente, que es Genial Buscador, lo que me quiero centrar principalmente son en dos temas, ¿vale? Van a ser las acciones legales y la indemnización por daños y perjuicios. De tal manera que lo que voy a plantear es una pregunta, ¿vale? Que serían, ¿cuáles son las acciones legales que puede emprender un cliente contra un proveedor que no ha cumplido con el plazo de entrega estipulado en un contrato de prestación de servicios web? Este agente de búsqueda legal, yo le voy a dar ya a lanzar la consulta, tiene predeterminado unas instrucciones, como vais a ver ahora, que lo que tiene que darme es una respuesta inicial y me va a dar otro tipo de respuestas también, que os voy a mostrar ahora después, pero ¿qué es lo importante? Este agente de búsqueda tiene que ir a conocimientos, a contenidos actualizados para darme una respuesta. Por supuesto, va a utilizar jurisprudencia, va a utilizar doctrina administrativa, va a utilizar biblioteca, pero la principal fuente de información para este agente van a ser los mementos. Por lo que os decía, porque a mí lo que me interesa ahora mismo es obtener toda la información lo más actualizada posible. Por ese motivo, este agente, como digo, una de sus principales fuentes van a ser los mementos. Fijaos, yo he lanzado la consulta y ya me está situando bastante bien en lo que a mí me interesa saber, que son 3 puntos. ¿Cuáles son las acciones legales por incumplimiento del plazo de entrega? La resolución del contrato por incumplimiento y la indemnización por daños y perjuicios, que era una de las cosas que también necesitaba obtener información.
¿Qué es lo importante de los agentes y de cualquier IA en general que utilicéis, ¿vale? En vuestro día a día. Al final es no solo saber que esto, por ejemplo, en Genial es un entorno totalmente cerrado, donde todas las consultas que aquí lancemos solo va a utilizar nuestra propia fuente, sino además que tengáis la posibilidad de verificar, de validar. Con la IA es fundamental. Por ese motivo, si os estáis fijando, tenemos aquí unas notas. Cada una de estas notas lo que nos está indicando es qué fuente ha utilizado el agente, en este caso de búsqueda legal, para generarnos cada uno de estos párrafos, para generarnos esta respuesta. Simplemente clicando encima, ya tenemos aquí una respuesta que nos ha acercado bastante a la pregunta, ¿no? A la consulta que nosotros hemos planteado, pero clicando encima, fijaos cómo nos va a llevar a un punto en concreto, que es un marginal de uno de los mementos que están actualizados dentro de la base de datos para ya poder seguir ampliando nuestra información. Aquí tenemos toda una serie de acciones que podemos tener en cuenta en el caso de bueno, pues para nuestro caso concreto, ¿no? Si quisiéramos profundizar, si quisiéramos ampliar, fijaos, al final lo relevante de esto es que ya desde aquí conozco normativa, como os estáis fijando, conozco jurisprudencia, que también me proporciona, con toda la fuente de información, simplemente clicando en la nota. Y así con cada una de ellas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, me lleva a un punto en concreto, que también forma parte de mi consulta, que es la resolución por incumplimiento. En esta respuesta inicial, fijaos, otra idea muy importante y que nos está ayudando en este agente de búsqueda es que lo que queremos es que nos ayude a simplificar la lectura de documentos. Entonces aquí rápidamente me está dando hasta 7 fuentes actualizadas para poder seguir profundizando o analizando nuestro caso. Pero en la parte inferior el agente tiene otras tareas, otras habilidades ya predeterminadas, porque la idea es que podamos simplemente clicando encima de ellas obtener más información sobre nuestra consulta. Pues, por ejemplo, en preguntas y respuestas, ¿vale? Aquí el agente lo que nos va a generar a través de esta tarea son una serie de preguntas, bueno, pues cercanas o alrededor de la que hemos lanzado en la parte superior, para que precisamente, bueno, pues nos vaya ampliando toda la perspectiva. Simplemente clicando encima vamos a obtener la respuesta con las fuentes. ¿Qué podemos ir haciendo con toda esta información? Fijaos, otra habilidad también que es interesante porque yo ahora mismo estoy en un punto en el que quiero profundizar, obtener información para resolver mi caso. Bueno, pues una habilidad muy buena para esto es la de consejos legales, donde me va a sacar un listado de consideraciones, de puntos a tener en cuenta sobre mi caso. Bueno, pues por ejemplo, en el caso de incumplimiento sea grave y afecte de manera sustancial la finalidad del contrato, ¿qué podemos hacer? Cómo podemos reclamar la indemnización por daños y perjuicios, si ya el cliente ya tiene elaboradas comunicaciones con el proveedor, hay que documentarlas, ¿vale? Todas estas ideas que me está proporcionando, lo que podemos hacer, como os decía, es ir agrupándolas en un documento propio, para que cuando tengamos toda esta información podamos ayudarnos de un último agente que después os voy a enseñar para resolver nuestro caso. Simplemente clicando encima de este botón, pues imaginad, vamos a ir haciendo un documento que es un informe nuestro donde poder trasladar toda esta información. En este caso he trasladado estos consejos con la fuente y abajo se exportan también todas las fuentes que ha utilizado en concreto el agente de búsqueda a través de consejos legales, ¿vale? Así con todas las tareas. Imagina, ya tenemos sobre esta consulta información suficiente, bueno, pues vamos a averiguar algo más sobre el segundo punto que nos interesaba, que en este caso era la indemnización. Por ese motivo lo voy a copiar para ir un poquito más ágil en las consultas. Mientras copias, comento yo una cosa de diseño. Vale, Las interacciones, lo que llamamos habilidades, que son esas pastillitas que estabais viendo, las vamos cambiando sutilmente. El concepto sigue siendo una zona central de lectura sin distracciones laterales para tener un foco cognitivo para vosotros, que podáis ir a lo importante y siempre en las notas os van a ayudar a validar lo que dice la IA para que no se invente nada. Y de paso contesto 4 preguntas vale. en 5 segundos. ¿Sí procesa info en otras lenguas? Sí. ¿Sí puedes ir añadiendo documentos relacionados con el primero para ir interactuando en tu idea de flujo de información con lo que te interese extraer? Y sí, desde luego vais a tener acceso a la grabación. Y por último,
Actualmente lo que estamos usando respecto al proveedor de IA es la plataforma para empresas de OpenAI, ¿vale? Con toda la seguridad que ello supone y que tenéis en su página muy bien explicado respecto al cifrado de datos y a toda la seguridad de la información. Ya Vale. está. Perfecto. Nada, vamos a continuar con el caso. Como os decía al principio, con el agente de búsqueda principalmente necesitaba obtener información sobre dos temas. Uno, sobre el tema de las acciones legales, que ya hemos hecho un vistazo rápido, ¿vale? Obviamente esto lleva un poquito más de tiempo a cada uno en su despacho, pero para que os hagáis una idea, como os decíamos, queremos inspiraros para resolver un caso. Y en segundo lugar, bueno, pues la pregunta que me interesaba era la que ya he planteado: ¿cuáles son los requisitos o qué requisitos debe cumplir el cliente para reclamar una indemnización en el caso del retraso en la entrega de un servicio contratado? Exactamente igual que la consulta previa, el agente de búsqueda accede a los mementos, a este contenido actualizado, para darme una respuesta. Como estáis viendo, me habla de los requisitos, de la prueba del daño y la relación de causalidad y de la indemnización y de las limitaciones. Todo ello con la fuente, cada una de ellas, ¿vale? Para que podamos acceder y poder, como estáis viendo, seguir avanzando o investigando a través de cada una de estas fuentes. De nuevo, si quisiéramos copiar y pegar, podemos desde aquí y lo trasladamos a nuestro documento, donde vamos a ir recabando toda la información que vamos obteniendo a través de los agentes para resolver nuestro caso. Pero ahora vamos a continuar, voy a volver al inicio y vamos a continuar con otra gran fuente de información para vosotros, ¿vale? Y para todos nosotros en realidad, y es la jurisprudencia. Ya hemos conocido información actualizada a través de los mementos, pero ahora mismo necesitamos dar un paso más y buscar jurisprudencia para obtener, bueno, pues por ejemplo, 3 casos. Casos sobre retrasos en la entrega de servicios, criterios para considerar la gravedad del incumplimiento y, en general, jurisprudencia sobre la resolución del contrato por incumplimiento. Con Genial Juris, este agente de jurisprudencia, nos vamos a encontrar con 2 cajas. Porque lo que nos va a permitir es, precisamente, en primer lugar, plantar en detalle, escribir en detalle los hechos de nuestro caso. Esto que os contaba al principio que nuestro cliente nos había trasladado, ahora es el momento, aquí mismo, en esta primera caja, de escribirlo. Y en la segunda, ya más o menos con toda la información que hemos ido recabando, oye, pues en este caso tenemos ya nuestro objetivo y nuestra conclusión, ¿vale? Ya sabemos lo que pretendemos, que obviamente va a ser la resolución del caso y una indemnización por daños y perjuicios. Entonces voy a copiar directamente el caso, ¿vale? Aquí lo tengo anotado. Entonces lo que voy a hacer es darle más información de lo que hemos hecho hasta ahora. Como os decía, mi cliente me ha contado todo lo que ha ocurrido. Tenía un contrato que firmaron con un plazo establecido, que ya el agente de análisis documental nos había facilitado esta información. Nuestro cliente ya ha cumplido con sus obligaciones contractuales y con los pagos establecidos en el contrato, pero quien está incumpliendo el contrato es el prestador y además no ha entregado la página, ni ha subsanado defectos, ni ha comunicado en nada de lo preestablecido en el documento, ¿vale? Por lo tanto, lo que queremos es resolver el contrato y es lo que vamos a poner aquí a continuación. Vale. El contrato y la indemnización. Y cuando decimos en detalle, es en detalle. O sea, aquí lo que importa es localizar, si lo hay, algún pronunciamiento judicial que tenga relación en hechos con lo que a vosotros os pasa en ese momento. Efectivamente, como os decíamos, todos los agentes tienen determinadas, ya predeterminados por nosotros, una fuente a la que acudir. Obviamente aquí va a ser jurisprudencia, pero también tiene unas instrucciones. Y aquí lo que le hemos pedido a la agente de jurisprudencia es que lo que tiene que hacer con el caso que hemos planteado en la parte superior y con la conclusión que hemos incluido en la parte inferior es buscar jurisprudencia lo más semejante en identidad de hechos al caso que hemos planteado. Y este es el punto de partida inicial, pero es más importante porque cuando uno busca jurisprudencia, lo que está intentando localizar es, como digo, la jurisprudencia lo más semejante a mi caso. Y a partir de ahí ya empiezo a rascar y ya empiezo a profundizar en el resto de las resoluciones. Pero este punto de partida es lo que me permite, de manera rápida, desde esta agente de jurisprudencia, empezar a obtener información. Y lo que tiene la agente es que también tiene, obviamente, IA generativa. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, en primer lugar, es ya todo un informe con todas estas resoluciones que son lo más cercanas al caso que acabamos de plantear.
¿Vale? Fijaos, en el informe jurídico que ya me está proporcionando aquí este agente, se divide en diferentes partes. En primer lugar, me dice, mira, este es el asunto que me has planteado. Ahora bien, vamos a pedirle, en casos más similares, que de toda esa selección que ha encontrado el agente de jurisprudencia, que es cercana a mi caso, me diga cuáles son los 6 más pegados al caso que yo acabo de plantear. Y es lo que está haciendo aquí, me saca estos 6 casos y además me está diciendo por qué es relevante. ¿Vale? En el caso que queramos ir a la fuente, como os decíamos, y lo que estábamos hablando desde el principio, es tener acceso al documento. Aquí obviamente lo que nos vamos a encontrar, fijaos, son todo sentencias, ¿vale? Vamos a clicar en una porque a través de este agente podemos acceder a la base de datos de jurisprudencia y obtener muchísima información porque toda la jurisprudencia de nuestra base de datos está tratada con IA generativa. En este caso, cuando clico encima de la sentencia, lo que me voy a encontrar no es con el documento en sí a capón, en bruto, sino directamente con unos elementos esenciales que me ha proporcionado la IA generativa de esta sentencia. Fijaos qué importante, ratio de Kidendi, conceptos claves. Este caso va exactamente, como estáis viendo, ya con los conceptos claves lo puedo ver, sobre mi consulta, sobre el caso que yo he planteado. Unos hechos relevantes, los medios de prueba, las alegaciones de las partes, la conclusión extensa, fundamentación jurídica que va muy en el hilo, ¿no? de la normativa que ya me estaba proporcionando genial buscador, el agente de búsqueda, con la información que me proporcionaba a través de los mementos, y la relevancia. Como os digo, Todo vamos a dar eso, todo eso hay que hacerlo, ¿eh? Quiero decir, la IA generativa en este momento con esta ficha hace lo que nosotros le decimos que haga. Esa estructura la ha diseñado el equipo de análisis jurídico del equipo, ¿vale? Porque no puede actuar en general GPT por su cuenta. O sea, estaríamos en manos de GPT mala señal. Efectivamente. Y como os digo, vamos a dar un paso más porque la idea es que rápidamente, con toda esta información que me está dando el agente de jurisprudencia, es rápidamente analizar esta jurisprudencia en sí. Por ese motivo nos vamos a ir al propio documento, ¿vale? Es decir, a la sentencia. Y como ya os adelantaba, toda la jurisprudencia está tratada con IA generativa, está trabajada con IA generativa. Y simplemente clicando encima, lo que va a ocurrir es que nos encontramos con dos cosas. En la parte inferior, los elementos esenciales que acabamos de ver en la pantalla anterior, los tenéis también aquí porque imaginad, hemos accedido por el agente de jurisprudencia, pero si hubierais buscado esta sentencia por el formulario de búsqueda tradicional de jurisprudencia, también lo tendríais, ¿vale? Entonces, en este caso, en la caja de petición, yo ya he hecho un vistazo a la sentencia, a los elementos esenciales, pero ¿qué me permite esta caja de petición? Bueno, pues esto es un chat independiente con esta sentencia, de tal manera que lo que nos va a permitir es obtener esta información que nos interesa del documento, ¿vale? Os voy a poner un par de ejemplos para que veáis hasta dónde podemos llegar con el análisis de la sentencia, pero imaginaos en primer lugar que lo que me interesa es que me haga un informe detallando cuáles son las alegaciones de cada parte y que se centre en el incumplimiento contractual del plazo de entrega y que además me explique en concreto cuál es la conclusión del tribunal y cuáles son los requisitos para que concurra. Fijaos, rápidamente, simplemente lanzando esta consulta, como la IA generativa procesa este documento y me ofrece esta información. Aquí la idea principal es que podamos de manera rápida agilizar esto que tanto tiempo lleva, que es la lectura de jurisprudencia. Entonces, rápidamente me ha desglosado las alegaciones de las partes, la conclusión del tribunal y cuáles son los requisitos para que concurra el incumplimiento. Fijaos cómo voy recabando toda la información para resolver el caso que hemos empezado con un agente de análisis documental. Pero en una sentencia, algo que también nos puede interesar muchísimo es la valoración de la prueba. En este caso ya teníamos en los elementos esenciales unas pruebas, unos elementos de prueba, pero podemos extraer más información y con más detalle desde aquí. Imaginaos en este caso que lo que me interesa es que extraiga de la sentencia, como os decía, la valoración de la prueba realizada por el tribunal, que identifica aquellas partes donde se indique qué pruebas han sido determinantes, concluyentes para el caso y cuáles son los elementos que el tribunal ha tenido en cuenta y además quiero que me digan qué fundamento jurídico están. Vale, pues fijaos cómo rápidamente me hace una tabla donde me va indicando los fundamentos jurídicos, cuál es la valoración de la prueba y cuáles son los elementos que han considerado. Todo esto
con la idea de poder agilizar, como estáis viendo, y poder ayudarnos de la IA, que tanto, bueno, pues que realmente es una herramienta muy importante para poder resolver cualquier caso de los que tengamos entre manos. Y fijaos cómo a través de todas las patas y todos los agentes nos van ayudando en esta resolución. Voy a volver a Juris, ¿vale? A la gente de jurisprudencia, simplemente he ido hacia atrás, cierro esta sentencia para explicaros cómo nos va a ayudar un poco más en la inspiración de esta estrategia, ¿vale? Lo ideal es ir cogiendo todas estas piezas, toda esta jurisprudencia, como os decía, y vamos a ir exportándolo a un documento donde vamos recabando toda la información que nos interesa. Aquí tenemos todos los casos más similares, pero lo que también queríamos es daros pues algo más, ¿no? Por ese motivo, aquí en Estrategia para su caso, este agente lo que nos va a dar son unos argumentos, ya nos va a construir argumentos que nos van a interesar conforme o para conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Utilizando la jurisprudencia anterior, lo que nos hace es ya construir unos argumentos, pero muy importante también es tener en cuenta siempre los riesgos. En este caso, como le hemos indicado cuál es nuestro objetivo, pues aquí lo que nos va a sacar es jurisprudencia que va en contra de nuestro objetivo, perdona, y unos argumentos para que los tengamos en cuenta. Y en la parte inferior, al igual que la agente de búsqueda nos daba otras habilidades, otras piezas para ampliar información, aquí lo que vamos a tener en la agente de jurisprudencia son otras piezas que nos van a ir complementando toda la estrategia. Pues imaginad, en cuestionario preparatorio, oye, pues mirad, necesito preparar unas preguntas para mi cliente o para el caso, voy a ver quién me ofrece, siempre fundamentado en esta jurisprudencia que es cercana a mi caso, ¿vale? Toda una serie de preguntas que son muy interesantes para poder ayudarnos a resolver nuestro caso. Como veis, con la jurisprudencia pegada y además nos indica por qué es importante esta pregunta en esta sentencia. Pero como ya os decía, elementos fundamentales. Ya más o menos voy teniendo clara la normativa, ¿no?, que me va a afectar en este caso o que necesito para fundamentar mi demanda, pero desde aquí en fundamentación jurídica lo que voy a conseguir es algo tan importante como, vale, toda esta jurisprudencia que es cercana a mi caso, que me has sacado aquí, que me ha emergido, ahora necesito saber cuál es la normativa, ¿no?, que se ha ido referenciando, que se ha ido aplicando. Entonces, este agente lo que hace es extraerme toda esta normativa que se ha citado en cada una de estas sentencias y además me dice por qué es fundamental para mi caso. Aquí lo que podemos hacer además es clicar en el artículo en cuestión, ¿vale? Pues si queremos ir al documento, profundizar lo que queramos. De nuevo, como os digo, pues lo que puedo hacer es copiar, descargar, ¿vale? Ir haciendo o ir continuar nutriendo nuestro informe, que estamos recabando información con todos los agentes de Genial. Alegación es fundamental también. Oye, si luego queremos interponer una demanda, aparte de la fundamentación, las alegaciones es una pieza fundamental. Aquí lo que hace ya es ampliarnos estas alegaciones que nos estaba dando unas pinceladas en el informe jurídico, nos saca un listado, bueno, pues con todas las argumentaciones, como estáis viendo, y también con su contraargumentación, ¿vale? Para que siempre tengamos todos los flancos, todos los puntos cubiertos a la hora de plantear una estrategia. Y por último, fundamental, los elementos de prueba. Esta pieza, para mí, a mí me parece una de las más especiales que nos puede proporcionar este agente de jurisprudencia, porque de nuevo esta información está en la jurisprudencia. Lo único que nos ha quedado siempre es leer la jurisprudencia para poder obtenerla, obviamente, y la experiencia de cada uno de vosotros. Pero aquí lo que va a hacer este agente es extraerme estos elementos de prueba que tenemos en esta jurisprudencia que es cercana a nuestro caso y además los va a agrupar por conclusiones, ¿vale? Como estáis viendo, desde aquí ya nos va dando una idea pues, de pruebas que a lo mejor ya tenemos, vamos a ir apuntando también en este documento y que nos va a interesar, pues desde los correos, notificaciones de incumplimiento, las facturas, documentación de pérdidas, bueno, pues toda esta información que debemos recabar para poder resolver el caso. Como os digo, imaginaos que ya, bueno, pues por avanzar un poquito y enseñaros cómo podemos finalizar el asunto, bueno, pues con toda esta información que he obtenido desde la agente de búsqueda y el agente de jurisprudencia, ya tengo más o menos planteada y organizada mi estrategia, pero claro, nos falta el paso final, que es, vamos a elaborar este documento, que en este caso nuestra intención es interponer una demanda por el incumplimiento del plazo, ¿no? Bueno, pues por eso vamos a volver a Genial Docs Plus
para seguir ayudándonos de los agentes. ¿Vale? Antes de ir a la gente de redacción, simplemente os quería enseñar, porque ya tenemos información suficiente, sobre todo de la normativa, ¿vale? Para poder revisar o dar un paso más en el análisis del documento. Hasta ahora en General Docs Plus lo que habíamos hecho es extraer información del documento, analizarlo, ¿no? Comprenderlo. Pero podemos dar un paso más y es utilizar el agente de revisión, pues por ejemplo, para que me revise este contrato, la demanda, como decía, una carta de despido, cualquier tipo de documento y que lo revise con unos artículos en concretos, ¿vale? Entonces, fijaos lo que vamos a hacer. Como yo ya he recabado, como os decía, ya he recabado la información, yo ya sé cuál es la normativa aplicable en mi caso, cuál es la fundamentación jurídica, ¿vale? Pues lo que quiero hacer es revisar este contrato para ver si este documento, bueno, pues cumple con estos artículos, ¿no? Vamos a dar un paso más. Y en este caso, como estáis viendo, le he dado un par de 3 artículos para que veáis un ejemplo. En este caso, quien va a intervenir va a ser el agente de revisión. Yo ya tenía subido aquí mi contrato de prestación de servicios, como habéis visto al inicio, y lo que le he pedido a este agente es que revise este contrato conforme a estos artículos. Pero en lugar de directamente darme una revisión del agente, lo que hace es extraer de la base de datos directamente el literal de estos artículos para a continuación revisarlos con el documento que he subido. Y este agente lo que me va a decir, el agente de revisión, que su labor es comprobar si esto se cumple en el documento que yo he subido con esta fuente de información, me va a decir, ojo, este documento, que es un contrato, no cumple con los requisitos establecidos en los artículos que me has pedido que revise. Y luego también, siempre con la fuente, me va a decir cuáles son estas partes, cuáles son esta información, qué información es la que sí está cumpliendo, ¿vale? Como estáis viendo. Como os decía, esto sería dar un paso más en cómo podemos, a través de agentes, extraer o revisar toda la información de nuestro documento. Pero ¿cuál era nuestra intención, como ya os estaba adelantando? Vale, yo ya he hecho un proceso de extraer información por todos los sitios de la base de datos. Le voy a dar a nuevo chat, ¿vale? En este caso, en primer lugar, he empezado por el agente de análisis documental, donde he hecho un análisis del documento. A continuación, he accedido a búsqueda legal y a Juris para recabar toda la información actualizada. ¿Pero qué me quedaría? Pues redactar una demanda. Por este motivo, lo que voy a hacer es pedírselo al agente de redacción, ¿vale? Yo no tengo que pedirle a ningún agente, simplemente tengo que lanzar mi petición, una demanda por incumplimiento del plazo de entrega de un contrato de prestación de servicios para el diseño de una página web. En este caso, desde aquí, como yo estoy pidiendo que me redacte una demanda, quien interviene es el agente de redacción. Y de nuevo este agente de redacción lo que tiene es una instrucción que es que me tiene que redactar esto que le he pedido, pero tiene que acudir previamente a los mementos y a la normativa para poder nutrirse de esta información y redactarme esta demanda. Y es lo Ese que es está haciendo a continuación. el perímetro cerrado, porque hay una persona que ha preguntado, hay muchas preguntas, pero bueno, hay una muy interesante que es cuál es la garantía de veracidad de la fuente a la que va acudiendo en cada momento la herramienta, y es conceptuadlo siempre como una sala cerrada. Eso Una es. biblioteca con una caja fuerte en la que se le pide a GPT que entre y salga constantemente, pero que me traiga lo que está en las estanterías de mayor valor. Y esto es lo que acaba de hacer aquí. No es una demanda genérica, es aquella que podáis personalizar vosotros y vosotras con los numeritos. Fijaos siempre en los numeritos porque ahí va a estar Efectivamente. la fundamentación y luego la explicación del razonamiento de en qué se ha basado el texto. Efectivamente, la idea es que toda esta información, hasta los documentos que me proporcionan, siempre cada uno de los agentes tire de nuestras fuentes y únicamente de nuestras fuentes, ¿no? En este caso, para redactar este documento ha acudido a los mementos y a la normativa, obviamente, que está en vigor. Aquí ya Incluso tengo cuando una... se le piden, perdona Isa, Sí, incluso porque me hablaban también del porcentaje de alucinaciones, incluso cuando actúa el agente GPT
o se le pide a la sentencia que responda a determinadas preguntas sobre la cuantía de una indemnización o lo que sea. Eso lo controlamos nosotros. Por detrás hay que pedirle a la herramienta que se centre en lo que tiene que centrarse. Es decir, que usemos un agente GPT no significa vete afuera y vuelve. Vete a lo que nosotros tengamos conectado con seguridad. Y, por último, la garantía de confidencialidad. Pensad que tenemos como certificado como proveedor de confianza muchas ISOs, la 27001, la ENS. Ahora, en breve conoceréis que vamos a publicitar la certificación en la 42001, que es la norma internacional sobre sistemas de gestión de IA, en la que he participado con otros compañeros. Está tranquilos porque el contenido está en buenas manos. Y nada, simplemente por finalizar el caso, como al principio decíamos, ¿no?, que teníamos este contrato y además hemos ido en un documento copiando y pegando toda esta información junto con vuestro, ¿no?, conocimiento, todo lo que hayáis ido recabando, lo que podemos hacer además es utilizar toda esta información para completar esta demanda que ya me está proporcionando aquí. De tal manera que imaginaos que yo ahora desde aquí voy a añadir este contrato que ya tenía en un inicio, quiero personalizar esta demanda que me ha proporcionado el agente y además también le voy a incluir este documento donde he ido recabando información de los otros agentes dentro de Genial. ¿Y qué le voy a pedir? Bueno, pues que ahora lo que quiero es que me rellene y me complete la demanda anterior con los datos del contrato de prestación adjunto y con... Para todo esto recibís entrenamiento por parte de nuestros consultores, de nuestro equipo de formación también. Es decir, cualquier duda que tengáis ya como suscriptores o como eventuales usuarios, por favor recurrid a nuestros equipos porque os van a ayudar. Esto requiere, es muy sencillito de subir porque, como digo, al final te estás comportando como profesional, pero para estos entresijos y hacer el círculo que está haciendo Isa, pues pedidnos ayuda y encantado. Vale. Y como os decía, lo que vamos a hacer ahora, yo ya tengo este borrador de demanda que me ha elaborado el agente de redacción con la fuente, con los elementos y la normativa, pero lo que me interesa es ayudarme de este agente de nuevo para, subiendo mi contrato de prestación de servicios y esta información que yo he ido recabando, poder rápidamente personalizar o seguir bueno, pues modificando este documento. Entonces, fijaos, ya me está incluyendo esta información que forma parte del contrato que yo no tenía en la demanda previa, para poder rápidamente, bueno, pues como os digo, seguir bueno, pues modificando y personalizando este documento que tengo entre manos, ¿vale? Con las pruebas aportadas, por ejemplo, y todo lo que le acabo de pedir. Y bueno, de esta manera es como estáis viendo a través de todos los agentes, cada uno con su instrucción, cada uno con su conocimiento, con la fuente a la que debe acudir, bueno, pues vamos resolviendo un caso, bueno, pues a través de cada una de estas piezas. Pues muy bien, pues a ver, ahora os hemos enseñado gran parte de la casa. Estamos en el pasillo ya casi comentando y entrando en la cocina, que es lo que también os queríamos mostrar, que es una parte apasionante de nuestro día a día, que es el laboratorio. Es decir, tenemos ya cosas hechas, pero tenemos esta es la parte del bulli que os comentaba al principio, porque hay una investigación que podemos asemejar a la culinaria en la que tú manejas ingredientes de alta calidad, materias primas, como mementos, contenido editorial, materias primas de proximidad, por cierto, pero tienes a un equipo muy grande aportando las fuentes legales actualizadas, utilizando diferentes modelos de lenguaje, investigando sobre ellos para ver cómo los aterrizas al mundo legal, aplicando por detrás con IT determinadas técnicas de búsqueda y realizando arquitecturas que se vayan actualizando. Por supuesto, esto se hace contando con vosotros, es decir, con permanentes test y reuniones, porque pasamos el 80% de nuestro tiempo 80, 90, analizando casos de uso, gracias al equipo legal que tenemos y a vosotros, con vuestra participación. Y actualmente lo que estamos cocinando
Es una tecnología que os va a enseñar ahora Isa en el prototipo funcional que estamos manejando para trastear y probar cosas, y que nos ayudará también a mejorar aquella calidad diaria que os había prometido al principio de la presentación. Es decir, es verdad que día a día estáis notando mejoras con vuestra suscripción, y es lo que tiene que suceder. Lógicamente no podemos dejaros de lado ni por asomo. Em, Caso complejo. ¿Qué es un caso complejo en el ámbito legal? Es intuitivamente acertado pensar que, pues, tiene una naturaleza jurídica especial. No siempre os abordan casos complejos, pero a lo mejor por materia, por jurisdicción que os aborde, lo es para vosotros, y ello requiere un análisis más profundo, un enfoque estratégico. Hay muchos actores y herramientas que concurren. Por tanto, los nuevos modelos como el de OpenAI que presentó el Deep Research ha venido a concretar cosas que ya teníamos montadas a principios de año y son muy pertinentes para la investigación legal, porque es el típico trabajo de investigación en el que tú vas a buscar gran volumen de documentación y te lo tiene que devolver la herramienta con una comprensión óptima de la información. Pero a lo mejor no es siempre lo que necesitáis. Es decir, ¿por qué voy a necesitar siempre un informe súper complejo si a mí lo que me interesa como asesor, que estoy a punto de resolver un plazo con Hacienda, es una respuesta de 2 líneas? Punto. Pues eso es lo que tenemos que tener también en cuenta. Y luego, que es toda esa sofisticación de la que os hablaba en relación con Leonardo da Vinci y la simplicidad, al final tiene que ser presentada así. O sea, vosotros tenéis que tener el foco en entrar y salir de la herramienta y dedicaros a vuestros clientes y a vuestros litigios o asesoramiento, etcétera. Esta es una visual del prototipo, ahora lo veréis en profundidad, y aquí os quiero explicar muy breve, como siempre, por mi parte, varias cosas. Deep, por la profundidad, lo hemos llamado de esa forma, el prototipo. Como dije hace unos días en LinkedIn, es la primera aplicación en el mundo que combina agentes de búsqueda expertos especializados con modelos de razonamiento avanzados en combinación con nuestras fuentes. Siempre tiene que estar ahí la fuente. Está diseñado para entender la consulta jurídica, buscar de forma sofisticada y estructurar el pensamiento antes de generar respuestas. Es que a lo mejor se le tiene que decir, vale, déjame pensar un poquito, tú abogado, abogada, no te va a importar esperar un minuto si lo que recibes a cambio es óptimo, ¿verdad? Pues en ello estamos. Y va a suponer un cambio de paradigma, porque no solo lo vais a poder utilizar en informes, se nos ocurren un montón de aplicaciones que estamos desarrollando siempre con 2 componentes fundamentales. Un agente experto de investigación legal es propietario nuestro, busca en de forma precisa en un mayor espectro. Ahora lo veréis en la práctica porque lo hemos representado con unas tablas. Es decir, vais a encontrar la aguja en el pajar. Pensad en todos los vínculos si manejáis Lefebvre o cualquier aplicación editorial, ¿no? Que tiene un montón de vínculos, de enlaces. Esta aplicación de la tecnología va a ir hasta el último rincón a encontraros lo que necesitáis, y luego, lógicamente, os evita muchas horas de investigación, y hemos conseguido que autónomamente acepte o descarte fuentes. Es decir, esto me sirve, esto no me sirve, en función de lo que me ha preguntado el usuario. En varias partes de este proceso usamos modelos de razonamiento avanzado, de forma que se entiende la pregunta mejor, aunque se pregunte de forma incompleta o incorrecta a veces, porque el usuario tiene prisa, lo pregunta de cualquier forma, da igual, porque lo va a entender bien. Va a leer, analizar y relacionar en profundidad los textos seleccionados, es decir, aquello que haya encontrado con esta búsqueda legal experta, y luego te va a devolver un informe o cualquier otra construcción, ojalá que podamos hacer que sea casi a la carta, que hubiera llevado muchas horas a un humano, en el que concurren muchas fuentes, y que además, muy adecuado para el mundo legal, matiza la respuesta si no hay contenido suficiente. Es decir, se va a mojar, pero te va a decir, ojo, porque según las conclusiones que te estoy dando, podría haber una fuga por aquí del argumento que tienes que tener en cuenta. Estos matices en derecho son súper importantes. Lo que os comento, más allá de los informes, pues nos permitirá desbloquear nuevos casos de uso. Y esta es la imagen que tenéis que tener en la cabeza. Nosotros le vamos a decir, tengo este problema, 4, 5, 10 líneas de información o una línea súper compleja. No salgas de la biblioteca hasta que hayas localizado la información. Luego me la explicas de forma óptima y me das el origen de la información. Es
una indagación muchísimo más profunda de lo que podéis imaginar y es lo que al final os va a enseñar Isa ahora en 5 minutos, 10 minutos. Esta es una cuña publicitaria, un consejo publicitario que tengo que introducir porque estamos muy ilusionados con esto. El año pasado ya fue muy bien en el Auditorio del Santander. Este año vamos a hacerlo también. Tenéis ahí el QR para obtener más información. Es un congreso que vamos a organizar, esperamos organizar todos los años, por favor. El año pasado ya sucedió, salió muy bien y este año esperamos repetir. Os vamos a poner ahí el enlace para que lo capturéis y ahora ya pues vamos a entrar en esa cocina, Isa, a ver Perfecto. Pues qué nada, podemos hacer. si os parece, quedaos nada, 5 minutos más con nosotros, porque como os Merece la estaba, pena, sí. sí, como os estaba diciendo Vicente, ahora lo que queremos es adentraros. Esto es algo que nos hace también especial ilusión. Queríamos y nos ha parecido muy interesante enseñaros también, bueno, pues la antesala de los productos, ¿no? A través de un prototipo, a través de la tecnología, para precisamente, bueno, pues como estamos diciendo, enseñaros nuestro laboratorio, qué tecnologías tenemos ahora mismo entre manos y cómo precisamente nos están permitiendo estas dos piezas tan importantes como es un agente de investigación que maneja la base de datos y los modelos de razonamiento, como nos estaba diciendo, desbloquear casos de uso realmente complejos. Y la complejidad se puede dar, voy a pegar aquí una consulta y ahora os la leo. Como os digo, la complejidad se puede dar por muchos motivos, porque la pregunta en sí sea ya compleja, pues por ejemplo, pues porque le estemos pidiendo el análisis de muchas figuras jurídicas a la vez, que además analice jurisprudencia, que además me proporcione, pues por ejemplo, situaciones similares de lo que yo estoy planteando. Materias como fiscal, que ya es compleja de por sí, como digo, por la materia en sí, o incluso preguntas donde yo estoy lanzando un planteamiento y a la vez diferentes preguntas en sí, como es este caso. Es una consulta de fiscal donde, bueno, pues hasta que teníamos esa tecnología entre manos, con lo que teníamos disponible no era tan sencillo resolver. No era tan sencillo resolver, además, desde una sola caja y con otras tecnologías. Y ahora es lo que nos estamos encontrando, como os decía Vicente, desbloqueando nuevos casos de uso. Entonces, lo que estáis viendo aquí en pantallas es este prototipo, donde lo que nos va a permitir, en primer lugar, es, porque la tecnología lo permite, porque la gente lo permite y el modelo de razonamiento lo permite, es acceder a muchas más fuentes a la vez y que este agente, además, llegue a casi cualquier recoveco de la base de datos. Cuando yo lanzo la consulta, quien va a actuar en primer lugar es este agente que os estábamos comentando. Este agente lo que va a hacer es empezar a leerse la lista de resultados y empezar a procesar toda la fuente de información que yo aquí arriba he marcado para procesarla, pero lo más importante, para descartarla, porque al final cualquier usuario o cualquier profesional de una base de datos, uno de sus mayores dolores es el descarte de información. Y este agente especializado lo que va a hacer es precisamente ahorrarnos ese disgusto, ahorrarnos ese dolor y únicamente aceptar aquellas fuentes que sí son pertinentes conforme a nuestra consulta. Aquí hemos pensado representar esto con una barra y luego daros una tabla para que veáis los descartes y las aceptaciones en número. Ya nos han pedido algún usuario, que es lo bonito de desarrollar productos con vosotros, al final, oye, yo quiero ver las que descarta. Porque claro, tenéis esa obligación, esa presión añadida en vuestro oficio de saber, de tener la seguridad que no os estáis perdiendo nada. Entonces, todas estas aportaciones nos ayudan. Pero bueno, es una forma de decir, mira, bueno, Isa, que lo vas a explicar mejor que yo. No, nada, simplemente lo que quería ahora enseñaros es, si os fijáis, este agente lo que tiene de especial es que llega a todos los recovecos, pero llega a todos los recovecos de la base de datos de una manera muy especial. Y es que cuando en primer lugar me ha hecho una selección de fuentes, tenemos aquí el número total de las aceptadas, desde estos documentos lo que empieza es acceder a cada uno de los links. Ya sabéis que los mementos, como os enseñaba al principio, están plagados de normativa, de doctrina, de jurisprudencia. Pues en esta ampliación de fuentes, el agente lo que ha hecho es empezar a acceder a todos estos links y esto es, como digo, esta tecnología que acabamos de desarrollar con este agente desde Lefebvre, el que nos permite hacer una segunda selección, un segundo barrido de la base de datos
para poder tener un segundo, como digo, una segunda selección de todas estas fuentes que son pertinentes con nuestra consulta. Y lo que estáis viendo ahora, quien interviene es el modelo de razonamiento. En este caso, el modelo de razonamiento, vamos a ir un poquito a la parte inferior, hasta la parte superior, perdonad, lo que nos está logrando es un informe de alta calidad jurídica. ¿Por qué? Porque ya de punto de partida lo que tienes toda esta información que ha seleccionado la gente de investigación legal, que es totalmente pertinente con nuestra consulta. Pero además algo que permite los modelos de razonamiento es que con toda esta información que tiene, lo que le pedimos es que, vale, revísala lentamente, analízala y además relaciónala entre ellas para que puedas responderme a lo que yo te estoy preguntando. Y por este motivo este informe tiene esta alta calidad jurídica porque me está analizando toda esta información y me la está relacionando entre sí. Y esto es lo que muchas veces marca la diferencia, porque en materia fiscal, en multitud de ocasiones y en otras áreas también, tenemos parte de nuestra consulta en un memento, parte de nuestra consulta en una sentencia y parte Claro. a lo mejor en una consulta vinculante. Entonces, este modelo lo que es capaz es de, con toda esta información, analizarla y relacionarla para responderme a través de este informe. Y como veis, lo que va a hacer es darme una introducción, unos antecedentes fácticos y ahora me va a empezar a dar primero un marco normativo, siempre con las fuentes, un análisis jurídico y, por supuesto, unas conclusiones, donde además lo que le hemos pedido, y es precisamente porque puede, porque la gente ha encontrado esta información y porque además el modelo de razonamiento lo puede realizar, es que me responda a las preguntas que yo he planteado y es lo que tenemos en esta parte inferior. Y bueno, teníamos más casos planteados, lo que pasa que se nos ha ido un poco el tiempo. Sí. Simplemente deciros que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en la sesión de hoy. Como os decíamos, queríamos incluiros y meteros en esta parte, ¿no?, de atrás, en la antesala de los productos, en el laboratorio del Efebre, para que veáis otra parte, ¿no?, de nuestro trabajo, justo bueno, pues cómo resolvemos o cómo investigamos los casos de uso, que son vuestros al fin y al cabo. Y nada, simplemente muchísimas gracias por estar y bueno, deciros que probablemente nos veamos prontito con más novedades. Ojalá. Yo me despido también. Muchas gracias. Por favor, hablando de humildad, y cierro yo mi círculo personal con Da Vinci, para trabajar con humildad sí que hace falta la autocrítica. Valoradnos, por favor, en la encuesta que os acaban de mandar. Y respecto a la IA y a nuestras soluciones y a nuestros test de usuarios, si os llaman para formar parte de la comunidad de beta testers, sed críticos, pedid con ambición lo que necesitéis, porque, oye, tiramos a la basura todos los días un montón de ideas, pero con las que se queden, pues que sean las que os sirven de verdad para evitar hacer tonterías con la IA, que es posible hacer muchas cosas, pero os tiene que servir a todos. Pues muchas gracias, gracias Isa por el mogollón que has explicado Muchas gracias, y nos Alita. vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias. Buen Hasta día a luego. todos. Chao. Adiós, adiós.